España. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y a dar gracias. Tome un momento ahí de gracias por esta bondad de Dios, increíblemente infinita. Gracias, gracias por tu amor, tu compasión, por tu fidelidad, Señor, por esa bondad que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu está aquí en este lugar para llenarlo todo, para inundarlo, para hablar a nuestros corazones, para ministrar nuestra alma. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. El título de mi prédica es Princesa en apuros, si lo quieres escribir. Así que está buena, Anoche le decía al pastor, ay, soy una princesa en apuros. Mañana, ¿por qué no predicas vos? Le decía, aprovechaba. Y me dice, no. Pero me gustó esto, Tenía otro título, pero digo, bueno, este me gustó. ¿Y por qué? Porque hay varios libros que describen lo que la palabra de Dios es doctrina de fe para nosotros. Y tenemos ejemplo en estos libros como en Éxodo, que es el libro donde habla sobre la redención que fue enseñada en este libro de Éxodo. Cuando tú lees Éxodo, te habla de la redención de Dios al sacar en primer lugar Egipto y toda esa trama que hay con Egipto, con Israel, a sacar a Israel de Egipto. Tenemos el tema del amor en la redención enseñado en el libro de Ruth. Entonces, cuando tú lees el libro de Ruth, tienes ahí un tema de amor, pero que va a una redención, redimir una familia que quedó sin protección, pero a la vez también viene el linaje de Jesucristo, insertada Ruth. En el libro de Job se enseña el arrepentimiento. Estos últimos domingos atrás el pastor no habló sobre Job. Entonces, cuando tú lees Job, habla sobre el arrepentimiento y eso es doctrina de nuestra fe. Si no hay arrepentimiento, no hay acercamiento a Dios. Si no hay redención, no hay vida nueva. Y la resurrección fue expuesta en el libro de Jonás, que también creo que también nos predicó sobre Jonás. Así que son grandes doctrinas de nuestra fe cristiana, fueron enseñadas en algunos de los libros del Antiguo Testamento. Y tal vez tú lees este libro que vamos a mirar hoy, Esther, y no te dice nada. No, lo lees, son 10 capítulos. Y dices, pero bueno, en la historia ni siquiera se nombra a Dios, una princesa y un empleado, un rey, un jefe y un malo. Es como una película. Tenemos todos los ingredientes para hacer una película y muchos se han hecho. Y entonces podamos ver que en este capítulo 1:1 vamos a identificar algunos. No voy a hablar de todos los que están, pero hay unas cosas que saltaron a mi corazón. Y en el capítulo 1:1 de Esther dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Vale, para ubicarlo, en primer lugar, tenemos que entender que esta palabra Asuero, si tienes para anotar, no era en realidad el nombre, sino es un título, como el de César. Cuando uno estudia la historia romana, hay varios César. Y este título significaba Altísimo Padre o Venerable Rey. Era el título. Entonces podemos ver ahí. Primero, si quieres, te lo dividí en 4 puntos, en 4 me parece, en 3, como para identificar este libro. El cautiverio de los judíos por Nabucodonosor en el 586 a.C. fue lo primero que ocurrió antes de que este libro se escribiera, antes de que esta historia y esta princesa en apuro estuviera. Dios llevó a los judíos a caer en cautiverio bajo el reinado de Nabucodonosor, los babilónicos. Que esto está en Segunda de Reyes para los estudiosos, y tenéis que leer esta semana, capítulo 25. Ahí describe el relato de la caída de Jerusalén, ahí describe la cautividad de Judá, cuando cae. Babilonia arremata y destruye y se lo lleva cautivo al rey Joaquín. Sí. El tercero, el reinado de Esther.
No, primero, el segundo, perdón. Hoy tengo el cerebro muy acelerado, así que perdónenme. Es que es como demasiada información y quiero que lo puedan disfrutar, pero que también puedan disfrutarlo en esta semana, el libro de Esther. Esther no es un libro que está fuera de todo el contexto. Los profetas hablaron de ello, Esdras y Nehemías están ahí alineados. Entonces, quisiera que en esta semana pudieran leerlo, tomarse tiempo y estudiar este libro de la Biblia que es tan bonito. El segundo punto es el retorno autorizado. Los judíos podían volver del cautiverio. Eso ocurrió 538 a.C. Eso está en Esdras 1. Esdras 1. En Esdras 1, Dios toca el corazón del rey en ese momento y deja volver a los que estaban cautivos. Entonces tenían libertad, aunque no tenían tierra física, tenían libertad de volver a Jerusalén. El tercero en este libro de Esther, el reinado de Esther como reina de Persa, comenzando en 458 a.C. Y esto está en el capítulo de Esdras también, por eso le digo que está alineado. Esdras 7, en el capítulo 6 y 7 de Esdras, ocurrió esta historia de Esther. Esther ocurre entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. O sea, está todo, va entrelazado. ¿Me siguen? O dirán, pastora, qué matete. Algunos están escribiendo y con eso me gozo, me alegro. Por lo menos van a leer los textos y van a ver. Entonces, Esther, como todo judío, tenía dos nombres. El nombre judío, porque era judía, y el nombre en la ciudad que había nacido. Por eso cuando ella la presentan, es Esther de Susa. Ese era su nombre persa, que viene de una deidad, de una diosa de fertilidad, es un nombre persa. Pero su nombre judío era Hadasa. Hadasa, que significa un mirto de olor fragante. En Israel, en uno de los hospitales más importantes de Israel, que tiene una ciencia muy avanzada, se llama Hadasa, en honor a Esther. Y este Hadasa, este nombre, y me gustó porque busqué lo que es un mirto. Mirto es una planta. Esta planta es amarga cuando tú la quieres, es como un fruto amargo si tú te lo pones, pero cuando lo muelen, es dulce. O sea, hacen perfumes y aceites de eso, pero si tú lo muerdes es amargo. ¿Sabes qué? Dios tiene que sacar lo dulce que hay dentro nuestro, de nuestro exterior amargo. En 2 Corintios 2, 14 al 15, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. O sea, nuestro exterior es como el mirto, amargo. Y tenemos que ser tratados, molidos, para sacar el olor fragante de Cristo Jesús, de esa presencia que transforma. ¿Por qué? Porque en Esther, en Hadasa, tuvo que ser tratada para poder resaltar. Tú vas a ver en los capítulos ahí, capítulo 2, que ella hallaba gracia, resaltaba. Pero tienes que acordarte que era huérfana, que era criada por un tío, primo, que fue llevada y apartada de su único ser que velaba por ella. Todo eso produce, en nuestro exterior puede producir amargura. La cantidad de gente que dice, pero la vida me trató así, por eso soy amarga. Pero mira, siempre hay alguien peor que tú. Siempre. Siempre hay alguien. Tú puedes estar quebrado, pero hay otro ingresado. Tú puedes estar ingresado, pero hay otro que se está muriendo. Tú puedes quedarte sin trabajo, pero tienes un techo, hay otro que está bajo un puente. Es así. Y lo tremendo de Hadasa, de Esther,
es que cuando fue tratada, porque antes de llegar al rey, tuvo 12 meses preparándola, entre aceites y perfumes, 6 y 6 meses, ablandando todo lo exterior, moliendo todo lo exterior para sacar lo interior. Entonces, ¿sabes qué? Cuando veo este versículo de 2 Corintios 2, 14, 15, dice, mas a Dios, gracias. No a ti, a mí, a Dios, gracias. ¿Por qué? Porque Él, cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios no nos lleva de derrota en derrota, nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Y por medio de quién? No de Jesús, no de Dios, sino de nosotros. Manifiesta su olor fragante. Queremos que Dios manifieste olor fragante, queremos que Jesús, la iglesia, manifieste olor fragante. No, a través de nosotros, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, 14, 15, manifiesta en todo lugar. No en la iglesia, levantamos las manos, somos buenos, nos ponemos ropa de culto de domingo y después en la semana vivimos la vida loca. No, en todo lugar, dice. En todo lugar, el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. No es mi olor, fui molida, es su olor, el de Cristo. En los que se salva, ahí está la diferencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Mostramos amor hacia todas las personas sin discriminar ni menospreciar a nadie. Mantenemos una actitud optimista sin darle lugar a la queja o al mal humor permanente. Somos compasivos con los que sufren. Acompañamos a nuestros amigos en los momentos difíciles. Honramos a nuestros padres y les demostramos respeto a pesar de los errores que pudieran cometer. Nos esforzamos cada día por mejorar nuestro carácter. Olor fragante de Cristo Jesús en nosotros. Desarrollamos nuestras tareas con prontitud. Ofrecemos nuestros servicios sin requerir nada a cambio. Hablamos de Jesús con los demás. ¿Qué olor fragante mostramos? Por eso en el libro de Esther hay misterios escondidos en este libro. Por eso entre miles, no eran 10 doncellas, eran miles de todo el reino, 127 lugares, reinos, él reinaba. Miles. De las miles, mujeres hermosas, preciosas, que se ataviaban conforme lo que ellas querían. Pero ella dice, no, muero molida y tú decides por mí. ¿Tú le dices eso a Dios día a día? Señor, muero a mí, que este hombre exterior muera y nazca al interior y tú decides por mí. Es tremendo los misterios que hay acá. Este pueblo, que es el pueblo de Israel, no fue por voluntad a Babilonia, pero fue la voluntad de Dios que fuera, porque Israel había pecado, tanto que había perdido la identidad de quién era y fue entregado en manos del rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos no habían obedecido las órdenes de Dios. Porque las órdenes de Dios era que ellos le amaran, le sirvieran y le honraran y no se contaminaran. Y esa orden no ha cambiado. Amar, servicio y no contaminarse. Cuando uno lee la palabra de Dios, eso nos dice el Señor. Y cuando ocurrió esto que hubo libertad de volver a Jerusalén para adorar, que lo leí anteriormente, muchos de ellos se quedaron, desobedecieron, se olvidaron de Dios y no se acordaron de lo que habían llorado y de lo que habían declarado. Ellos se olvidaron de Sión. Sión representaba la presencia de Dios, el lugar donde tenían encuentro. ¿Cuánta gente se olvida de buscar a Dios los domingos? ¿Cuánta gente se olvida? ¿Sabe qué? Me venía esto, y quiero que lo anote, el Salmo 137. Yo puse, ellos se olvidaron y se alejaron de Dios. No tuvieron comunicación con Él, olvidaron adorarle. Es decir, que no oraron, que no le invocaron en el momento de la aflicción. Pero cuando ellos llegaron a Babilonia decían esto:
¿Cómo podemos cantar canciones a Dios en una tierra extraña? Y eso está en el Salmo 137. Mira lo que dice. Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolados nos pedían alegría diciendo, cantamos algunos de los cánticos de Sión. En el momento de que fueron llevados cautivos, añoraron la tierra, añoraron la adoración, añoraron la alegría, añoraron buscar a Dios. Pero pasó el tiempo y miren lo que dice en el versículo 4 y 5. ¿Cómo cantaremos cánticos de Dios en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¡Wow! Si no me acuerdo de ti, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Dios, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú no hiciste. Pero ellos se olvidaron de sus promesas y su lengua estuvo silenciosa en este libro de Esther. En el libro de Esther no se pronuncia Dios. En el libro de Esther no se levanta canciones. En el libro de Esther no se identifica la deidad. En el libro de Esther hay una historia de un pueblo que se había acostumbrado a vivir en una sociedad que le producía el alimento, el sustento y la tranquilidad momentánea. Era una paz engañosa, porque la paz engañosa se quiebra en un instante, pero la paz eterna que da Cristo Jesús es para siempre. No estaban alabando a Dios y tampoco se estaban dirigiendo a Él en oración. Esta es una de las cosas que resalto en el libro de Esther. En el libro de Esther se olvidaron de sus promesas y vivieron una vida trabajando. Trabajaban y vivían y trabajaban, y mezclados con las demás culturas. ¿Sabe que cuando te olvidas de las promesas, cuando te olvidas de la oración, cuando te olvidas de la alabanza, te centras en la vida cotidiana, en la amargura? Porque la vida cotidiana sí o sí te produce. No logras, como dije, siempre hay alguien peor, pero siempre va a haber alguien mejor. No logras la talla deseada, te matas haciendo dieta y no la logras. Y lo ves a otro que come todo lo que quiere y impresionante, no tiene problema. Trabajas en el trabajo, entras temprano, te vas tarde, dejas a la familia, renuncias a todo para ganar un poco más y no te promueven a ti, promueven a otro. Eres el alumno más aplicado, estudias todo y hay otro que se copia, que hace la vida loca y promueve más que tú. Te has guardado en santidad y ves cómo los demás viven una vida y tú estás ahí. Y la amargura, de la alegría de guardarte en santidad, se cambia en amargura porque otros van disfrutando y tú lo vas viendo. Entonces, cuando miro este libro, también miro amargura. Porque esta amargura trajo olvido. Y el olvido trajo separación del Creador. Cuando una vida deja de adorar, deja de orar, deja de servir, comienza a producir amargura. La amargura te va haciendo olvidar las cosas buenas que Dios ha hecho un día en tu vida. Y vas terminando separada de Él. Hoy vemos una generación que sigue estos pasos: amargura, olvido y separación. Es lo que se ve. Esta situación convierte a este libro de Esther en una obra muy diferente
de lo que uno pueda llegar a pensar o creer. En Efesios capítulo 6, 17 dice que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. La salvación me protege como un casco. Estoy protegida en tiempos difíciles. Estoy protegida en tiempo de enfermedad, en tiempo de necesidad. Pero la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. No puedes ganar una guerra, una batalla, sin tener ante el conocimiento de la palabra de Dios en tu vida aplicada y puesta por obra. Es la espada del Espíritu, es la que va a dar al enemigo certeramente. Se nos recuerda que tenemos que vivir protegidos por esta salvación tan grande. Y segundo, y vencer al declarar su palabra. Entonces, cuando declaramos su palabra, vencemos el desánimo. Cuando declaramos su palabra, vencemos la rutina, vencemos la falta de fe, vencemos la enfermedad, vencemos el pecado, nos vencemos a nosotros mismos. Porque cuando declaro su palabra, rindo todo a Él y no hay lugar seguro, más seguro que en su presencia, porque fuera de su presencia no hay lugar seguro. Y el versículo clave en el libro de Esther es 4:14, si quieres anotarlo. Ese es un versículo clave. Que dice lo siguiente: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. ¿Sabes que hay una guerra espiritual? Le estaba diciendo Mardoqueo. El palacio no era seguro aún para ti. Eres judía y era un decreto. Todos los judíos, ancianos, mujeres, hombres, niños, embarazadas, jóvenes, todos los judíos de todas las clases tenían que morir. Ese día había libertad. Como ese tipo de películas que hacen hoy en día, que hay un día de purga. Ese día era la purga. Había un edicto que decía todos: tú te cae mal tu vecino y es judío, ve y mátalo, no va a salir de la cárcel. Te cae mal tu vecina judía, es más bonita que tú, mátala. En el harén, los que se enterarían si Esther era judía y las que no fueron reina, ese día se la tenían jurada. ¿Sabes qué? Hay una guerra y solo tienes dos opciones. O eres el príncipe y la princesa que pelea por su reino, o eres el esclavo que muere en derrota. Eso es lo que le quiso decir Mardoqueo. Por eso Esther se puso a orar. Por eso la iglesia tiene que orar. Hay una batalla, hay una guerra, hay un enemigo. Y ese enemigo en este libro es Amán. Amán, hay dos palabras que golpeaban cuando leía este libro, que venía y busqué la definición, es antisemitismo y antijudaísmo. ¿Por qué eligió este pueblo? ¿Por qué le cayó tan mal? El antisemitismo es un prejuicio irracional contra la raza, no solo contra lo de los judíos hagan o piensan. Odiaba a Mardoqueo y por consiguiente odiaba a todos los judíos. El antijudaísmo es la oposición total o parcial al judaísmo como religión, como fe. Es el rechazo de una forma de particular de pensar sobre Dios. Condena a los judíos por lo que creen, por su fe. El libro de Esther nos presenta esas dos posiciones cuando hay este decreto. Por eso Amán, que era antisemita, odiaba a los judíos. Había un odio racial contra los judíos. Él descendía de los amalecitas. Esther 3:6 dice: pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. E hizo este edicto del rey para destruir a los judíos, por razón de sus leyes y costumbres. Vivimos en una sociedad que va en contra de nuestras leyes y nuestras costumbres.
Y no te asombres que se levanten reinos que hagan leyes en contra de ellas. El problema que podemos ver con los judíos en la historia, vemos un pueblo como los árabes que se levantaron contra ellos y eran antijudaísmo por la lucha de la tierra, de una posición, de raza. Eso lo vemos en las noticias, vemos esa batalla. Vemos el problema de los nazis, cuando fue esto del holocausto. Hitler, que tenía un odio y un prejuicio arraigado contra la nación de Israel. Por eso mató a tantos judíos. Amán era agagüero, una palabra difícil, porque era de Agag. Es el nombre de los reyes amalecitas. El rey, cuando levanta a Amán y le pone el anillo, y se lo quita después, porque en el capítulo 3:1 dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadeta, agagüero, enemigo de los judíos. Y busqué que, ¿sabe que todo personaje en la Biblia tiene un espíritu? Tiene una historia, tiene un pasado. Y el espíritu de Amalek representa todo poder, todo espíritu e intención que se levanta contra los propósitos de Dios. Es un espíritu que trata de boicotear los planes y propósito eterno de Dios. Y en el nivel de lo personal ataca el área personal, el área económica, el área ministerial, el área familiar. Y esto está en 1 Samuel 15, 2 al 9. El diablo odia a la humanidad. Tu guerra no es contra tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu jefe, tu abuela, tu suegra. Tienes un enemigo. Tienes un enemigo que odia nuestra raza, que fuimos creados a imagen de Dios, varón y mujer. Que odia nuestra fe y nuestras leyes, que odia todo lo que representamos. Y se va a levantar y se está levantando. Por eso oímos de gente que cae, oímos de gente que cae en desánimo, oímos de gente que se le rompe el propósito de su vida, oímos de gente que en sus planes y en sus propósitos y en su nivel personal decaen. Tienes un enemigo. Y si no lo has identificado todavía es porque tienes una venda. Y en Job, capítulo 2, del 1 al 7, en estos pasajes dice, y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra. ¿Dónde andas? Recorriendo la tierra. Tú y yo, ¿qué somos? Polvo, tierra. ¿Tú qué te crees? ¿Que Satanás no anda recorriendo, buscando un lugar para darte? Dice, y andar por ella. Wow, eso es peor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Qué diálogo? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad. ¿Conservas tu integridad, iglesia, hoy? La integridad se rompe cuando perdemos todas esas cualidades que Dios destacó en Job. Temeroso de él, apartado del mal, intachable, recto, íntegro. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, dice. Wow. ¿Conservas tu integridad cuando el trabajo te va mal? ¿Conservas tu integridad y el temor del Señor cuando te despiden, cuando estás enfermo, cuando te sale el positivo del COVID? Satanás anduvo rodeando para ver si podía penetrar y cuando penetró caminó. ¿Sabe cuánta gente hay que está siendo caminada por Satanás?
Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara, le dice. ¡Wow! Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. En Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta ¿cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Y en Apocalipsis 12:10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Sabes que hay una lucha? El libro de Esther describe una lucha entre el mal y el bien. Describe una iglesia que está escondida y que tiene que salir a la luz. Puedes camuflarte detrás de lo moderno, detrás de la moda, puedes camuflar toda tu vida, pero si no te presentas y das la cara por lo que amas y lo que crees, no eres un príncipe. Si no te presentas, si camuflas tus palabras dulces y tiernas, si simplemente te vistes de vestidos lindos y vives en una realeza que es momentánea, porque hay un decreto, hay una ley. Satanás tiene el derecho para poder matar y destruir y poder llevar a muchos hasta el fin, pero no tienes que perder la integridad. La iglesia primitiva, tú cuando la lees, ves cómo mártires murieron, pero no perdieron su fe. Apocalipsis 12:11, me gusta el resultado de la fe. Y esa es la clave para nuestro día. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Sabes el daño que Satanás ha hecho a la raza humana? Con abortos, con suicidios, con droga, con violaciones, con muertes. Porque ama todo, destruye todo lo que Dios ama. Pero Él está enfocado en destruir tu fe. Acuérdate que Esther son dos. Amán se levantó contra la raza y contra la fe. En el mundo no hay fe. No hay. No hay. La iglesia que está escondida tiene que salir a luz y declarar fe. ¿Y sabe cuánto daño está haciendo el enemigo a través de las redes sociales con hombres y mujeres que dicen amar a Jesús, pero hacen y dicen tantas cosas tan feas? ¿Con qué venceremos a Satanás? ¿Con qué vencerás en tu vida? Con la sangre del Cordero. ¿Con qué vencerás los conflictos? Con la palabra. ¿Con qué vencerás y recibirás la corona de vida? Con la fidelidad y la permanencia. No es cuánto adornemos, es cuánto permanecemos y creamos. Así que te invito a cerrar tus ojos. Esther tuvo que pararse delante del rey. Después de 3 días de ayunar y de orar. Tal vez tengas una enfermedad, un conflicto, una necesidad y no sabes cómo pararte delante de ellos.
Y tal vez Dios te está llamando a buscarle más íntimamente. Tres días con el Señor de los cielos le dieron la valentía para pararse delante del Rey de la tierra. Tal vez hay circunstancias en tu vida que son tan difíciles y necesitas vencer. Quiero invitarte en esta mañana que puedas recordar al Rey de Reyes. Recordar cuando Él te llamó y lo que te hizo sentir. Recordar la pasión. Pero a causa de la amargura de olvidar y adorar y cantar y buscar su intimidad, tal vez te convertiste como un mirto, duro por fuera, amargo. Amargo. Pero necesita ser molido. Y lo más bonito de esto es que cuando Él nos toma y nos muele, no es con dolor. Porque yo cuando leía esto pensaba en cómo Dios guardó la vida de Hadasa. En miles, Él la molió esos 12 meses. Sacó lo mejor de ella. Sacó lo mejor que había, lo que Él había ponido. Dios ha puesto algo en ti y es lo mejor, pero está ahí escondido y tiene que sacarlo. Y solamente el Espíritu Santo puede venir a tu vida y molerlo con amor. Oh, permite que el Espíritu Santo te muela en esta mañana. Tal vez tú estás en tu casa, tal vez con una enfermedad, tal vez con un día difícil, tal vez con la muerte por delante. Pero permite que el Espíritu Santo venga y te toque, venga y golpee tu corazón. Permite que el Espíritu Santo saque lo dulce, el olor fragante que hay ahí escondido. Permite que Él muela. Oh, que no sea el diablo golpeando y destruyendo. Ya no, que sea el Espíritu Santo golpeando sobre tu vida, tu corazón. Permite que el Espíritu Santo y esa bondad de Dios sea desatada en tu corazón. Permite recordar, oh, su alegría, su gozo. Permite que el Espíritu Santo traiga sanidad y comienza a fluir en el nombre de Jesús. Señor, comienza a fluir en esta mañana un olor tan fragante, tan grato, Señor. Levantamos la espada del Espíritu en esta mañana para declarar victoria, Señor, para declarar promesas en ti, para declarar, Señor, que aún la muerte no nos separa de ti, no nos separa de nada de los seres queridos. Es un paso al cielo. Aún la enfermedad, Señor, en tiempo de angustia, Señor, tú vienes y con tu olor fragantes nos levantas y nos confrontas. Espíritu Santo, unes familia. Hay olor fragante en los jóvenes, hay olor fragante en los niños, hay olor de tu presencia. Oh, por eso cantaremos de la bondad de Dios.